Mi consuegra me llevó un día, me invitó ella y me dijo, consuegra, vamos a bailar. Y me dijo, vamos a bailar en Santiago porque hay baile, está muy bonito. ¿Nunca he ido? No, yo nunca he ido. Me dice, le invito, vamos a verlo. Y lo fuimos a ver y ahí me llamó la atención. Vi que había música bonita para bailar y todo. Y es cuando empecé yo a ir, pues yo sola. Yo sola empecé a ir, me gustaba el baile. Había señores de la Plaza Grande que yo conocía y me sacaban a bailar y los poníamos a bailar y todo. Y me llamó la atención. Con una velita al santo del amor. Pídele un novio, pídele un novio. Y en la misa ruégale al Señor. Pídele un novio. De muchacha sí bailaba mucho. Me encantaba bailar rock, mambo, salsa. Todo eso yo lo bailaba. Pero ya tenía tiempo que yo no bailaba en la plaza. Cuando una vez me llamó por ir, porque varias vecinas me decían que está bonito el baile de la plaza, que es la jarana y todo eso. Entonces me llamó y dije, voy a ver cómo es el baile. Y fui un domingo, me senté y lo estuve viendo. Y ahí es cuando me llamó la atención y es cuando empecé yo a bailar. Hasta la fecha, ya tiene 3 años que estoy bailando. Vamos a misa, niña bonita, que ya en la pena se refleje tu carita. Vamos a misa, niña bonita, pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine. Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine. Ponle una velita al santo del amor. Pídele un novio, pídele un novio. Y en la misa ruégale al Señor. Pídele un novio. ¿Qué es lo que más me gusta? Bueno, actualmente cuento con 61 años de edad, ¿verdad? Aunque parezco de 80, yo me siento como de 30, ¿no? Y bailo como de 20. Entonces lo que más me gusta es eso, que no me hace olvidar si tengo años, si tengo diabetes, ¿verdad? Porque la padezco, y aparte es un ejercicio. Definitivamente es un ejercicio aeróbico, quema calorías, te crea condición. Puedo bailar un maratón de 4 horas porque lo he hecho, ¿no? Y lo sigo haciendo y eso me llena de gusto, ¿verdad? Saber que a mi edad pues todavía puedo practicar algo que aparte de que me gusta pues me ayuda. Rico, rico. Felicidad completa, total. Me olvido del mundo, me olvido inclusive de mí mismo, ¿no? Me siento transportado, se oye así medio raro, pero a otra galaxia, como que estoy en otra dimensión, como que en ese momento se siente una felicidad indescriptible. Un domingo que yo falte en el baile, parece que ya se me cayó el cielo encima. Porque me pasé en el baile. A mí me gusta bailar. Y yo desde que amanece le pido a Dios que yo esté bien para poder seguir bailando. Porque me encanta y me pasé en el baile. A Santa Lucía mayormente va gente grande, de edad, ¿no? Gente que, pues, jubilados, pensionados, pero también van esposos. Hay casos muy particulares de parejas que toda su vida han bailado y ven este espacio como un lugar para ir a hacer los que les gusta y sentirse bien. Entonces, la mayoría de la gente pues son gente de la tercera edad, aunque no quiera decir que van muchachos. De hecho, el turismo que pasa por allí, hay gente extranjera que la verdad nos da gusto que se sube a bailar, ¿no? Y tal vez no sabrá qué cumbia o qué música o qué salsa está bailando, pero le está gozando. Cuando apenas llegamos nos saludan. ¿Qué pasó? Bueno, cuando no, en realidad no se puede ir porque hay veces hay enfermedades por cualquier cosa y no voy, pues
Ya la semana entrada, ¿qué pasa? Pues me dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? ¿O por qué esto? Es que me vi mala, es que te extrañamos. Porque ya nos conocen todos cómo bailamos. Hasta ellos mismos los aplauden. Y se han vuelto mis amigos. Y amigos en todo. Compartimos penas, compartimos alegrías, parte de trabajos. Formamos actualmente una comunidad que ya no solo nos vemos en Santa Lucía, sino que andamos pescando bailes por todos lados y ahí nos volvemos a ver la cara. Eso es. Tanto que legue por un medio maní, por un medio maní, manicero se va. Tanto que legue por un medio maní, por un medio maní, manicero se va. Ahí quedó sabrosito, sabrosito tema. Y cuando yo empecé a ir allá, es cuando conocí a mi pareja y todo, y empezamos a bailar y todo. Y ahí es cuando, hasta la fecha, pues seguimos bailando. A través de tu vida vas conociendo varias etapas de personas en donde te vas fijando cómo bailan, o te van enseñando algunos pasos, te van diciendo cómo debes de hacerlo. Había un recuerdo, porque conoces a una persona que dice que con ella voy a estar bailando, pero van pasando los años y lo vas desechando. Van pasando los años, te vas madurando. Entonces aquí en Mérida, cuando yo llego, pues te digo, voy a lugares de baile y me empiezan a recomendar, y es donde yo conozco a Mercedes, que es lo más extraordinario que me ha pasado hasta ahorita. La conocí a ella ahí en la plaza. Desafortunadamente a mis 15 años me lo festejan, me hacen mi misa de acción de gracias, y ahí es donde pruebo el licor, el alcohol. Entonces, pues ahí me gustaron dos cosas, ¿no? El baile y el alcohol. Yo recuerdo escuchar la música con problemas familiares, después no en mí, sino ya con el alcohol en la cabeza, ¿no? Ahora las escucho, recuerdo mi niñez, recuerdo cuando pues sufría yo un poco escuchándolas por carencias, por estar ya de copas, y ahora las escucho, las recuerdo, pero las recuerdo con gusto. Ahora las bailo, las disfruto, sean cumbias, sean románticas, sea X canción. Después supe que es una enfermedad. Yo soy alcohólico, reconozco ser alcohólico, pero nada más que no bebo. Y el alcohol te gana más la mente que el baile, lo prefieres porque te desinhibe, y ya si eres chaparrito tomas algo de licor y te vuelves alto. Si eres pobre, en ese momento eres rico. Si nadie te quiere, todo el mundo te adora. Si tú no quieres a nadie en ese momento, yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí, o sea, te cambia tu mente. Y el baile se quedaba. Así como dije hace un momento que amo el baile, en un momento, en una etapa de mi vida, amé la botella. Era mi amante, ¿no? Dios o un poder superior me da la oportunidad de recapacitar y darme cuenta de que puedo enderezar el camino. En esos momentos de asistencia a un grupo,
me doy cuenta de que allá ellos mismos organizan eventos con música, con grupos, con bailes, y veo a gente bailando, pues tomando horchata, refresco, no sé, agua, pero están bailando. Sientes bien porque hay una diferencia. Sabes con quién puedes bailar bien, sabes con quién puedes tener confianza. No quiero decir que con las demás personas no puedas tener lo mismo, ¿no? Pero cuando te fijas en una persona, es lo diferente. Volteé a ver y vi que él estaba bailando y les dije, ese señor que está allá, qué bonito baila, me gusta cómo baila. Y me dijeron ellos, igual tú, Mercy, bailas bien, pero el señor me gusta cómo baila porque da vueltas. De ahí es cuando él me volteó a ver y yo le hice así. Y es cuando él se acercó y me dijo, bailamos. Y yo le dije, no. Y me dice, no, le dije, yo no bailo, vine a gustar. Si no, hace rato te vi bailando. Sí, pero esas canciones no me gustan, porque tocan una que realmente no me gusta. Y con lo mismo está bueno. Al rato te vengo a sacar a bailar. Y se fue. Ya después tocaron otra, regresó y es cuando le dije, esa no me vas a dejar así, bailamos. Claro que sí. Y ahí me sacó a bailar y los pusimos a bailar. Y ahí es cuando él se quedó y empezamos a bailar todas las músicas hasta que acabe, hasta las 8:30. Y ahí es cuando lo conocí y los enamoramos. Bueno, no tan pronto, ¿no? Pero sí llevó su año, 2 años y que ya realmente nos llevamos muy bien ahorita. Ya tenemos 3 años que estamos así juntos y bailando. Yo lo que recuerdo, yo les voy a un poquito más atrás de lo que ella comenta. Porque yo cuando la conocí a ella estaba con una amiga en una banca sentada. Y yo me acerqué, estaba yo parado y estaban sentadas y le dije, hoy no va a haber baile. Y ella me miró, volvió a verme y no comentó nada. La otra señora fue la que dijo, no, hoy no va a haber nada. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando me le quedé viendo a ella. Y me gustó mucho sus pestañas, sus ojos. Y de ahí los encuentros, bueno, yo cuando se separaron ellas, porque no tardaron mucho, se separaron y se fueron. Yo me le quedé viendo, se fue. Al siguiente sábado, entre semana, yo me quedé pensando. Y dije, tengo que volverla a ver. ¿Qué sintieron la primera vez que bailaron? Mi corazón latía parisa. Mi corazón hacía así, como que se quería salir. Fue emocionante. El baile para mí ha sido algo súper importante que me salvó y me sigue salvando la vida. Ahora sí puedo decir que definitivamente prefiero un evento de baile a una copa de licor. Definitivamente. El baile para mí ha sido, será, hasta que me llamen de este mundo allá, donde yo deba de ir, seguiré bailando, porque es parte de mi vida, es mi complemento. Amo el baile.